Lourdes, una palabra que nos sugiere quizá esperanza, quizá consuelo, intercesión, alivio. Cuando hablamos de Lourdes, lo hacemos para referirnos sin duda alguna a uno de los santuarios marianos más relevantes de la historia, donde han acudido cientos de miles de personas en masa para encomendar sus vidas a la Virgen María. Lo sorprendente, queridos amigos, regresa una vez más a Refugio Zabala, porque es verdaderamente alucinante comprobar cómo hay más de 7.000 expedientes archivados de milagros en el santuario de Lourdes, pero más sorprendente aún, si cabe, ver cómo la Iglesia a día de hoy tan solo ha aprobado oficialmente como milagros 71 de esos expedientes, de esos más de 7.000 expedientes que yacen ahí, casi en el olvido se puede decir. El milagro número 71 es uno de esos casos que estuvieron enterrados en la oscuridad más absoluta durante un siglo, se dice pronto, desde que se produjo en 1923. El milagro 71 no es uno cualquiera, es además el primer milagro inglés producido por intercesión de la Virgen María en Lourdes. El pasado 8 de diciembre de 2024, por fin la Iglesia Católica se pronunciaba con este caso, y lo aprobó oficialmente, poniéndole el sello de milagro. Una curación, sí, pero ¿quién fue el beneficiario de esta curación? Su protagonista, el protagonista de esta historia, fue un soldado inglés que combatió en la Primera Guerra Mundial, que perteneció a la Marina Real Británica y cuyo nombre era John Trainor. Este hombre caló profundamente en aquella sociedad del año 1923 y los años sucesivos, pero sigue calando a día de hoy, incluso en médicos que quedaron estupefactos al ver que no podían explicar humanamente, pese a todos sus conocimientos de la ciencia y de la medicina, la curación de John Trainor. Este hombre que quedó en un primer momento en 1914 gravemente herido, recibió una metralla en la cabeza que le produjo un orificio y el 8 de mayo de 1915 quedó gravemente herido una vez más, a causa de una ametralladora que le alcanzó en distintas partes del cuerpo y que le produjo ¿el qué? Una inmovilidad absoluta del brazo derecho, y quedó completamente inmovilizado también en el tren inferior. No podía andar, no podía moverse. Su vida era estar en una silla de ruedas. Esto ocurrió, como digo, en 1915, en la batalla de Galípoli. Un hombre, John Trainor, muy curtido, que vio el sufrimiento muy de cerca, lo palpó, el sufrimiento, el enfrentamiento, el odio, también la amistad en esos momentos difíciles. Un hombre que estaba curado de espantos, que había pasado ya, después de ese año 1915, donde estaba gravemente enfermo, había pasado por innumerables operaciones, tras las cuales quedaba peor incluso de lo que estaba. En 1920 se sometió a una de esas cirugías. Un cirujano de Liverpool le operó y le dejó peor aún. John Trainor tenía un diagnóstico lamentable. Lamentable. Era un hombre marcado por el sufrimiento, un hombre marcado por la guerra, un hombre que tenía estampadas en su cuerpo las heridas más profundas de esa maldita guerra, como todas son malditas. John Trainor no podía mover su brazo derecho, tenía ataques epilépticos hasta 3 diarios y no podía moverse más allá de su silla de ruedas. Pero no solo era eso lo grave de su estado, sino que muchos órganos vitales estaban muy afectados. Iba deteriorándose poco a poco, iba apagándose, iba muriendo. Pero fijaros
Fijaros, porque estamos hablando de una persona con nombres y apellidos, con un rostro concreto. Y esto es lo sorprendente, amigos, de estas historias. Quienes le conocieron, quienes le rodearon en su vida, dieron fe de que John Trainor tenía una iluminaria especial, particular. Era una persona que transmitía alegría, fe en Dios, sí, porque él se había criado por su madre especialmente, con un amor especialísimo y profundo por la Virgen María. Era un católico ferviente y era una persona alegre, una persona que tiraba para adelante. Era un hombre que se casó después de la guerra, estando enfermo, formó una familia, pero vivía muy humildemente. Algo ocurrió en su vida, en 1923. Los médicos, viendo el estado de este hombre, fue ingresado en el hospicio de enfermos incurables. Pero ese mismo año también hubo un acontecimiento que cambió para siempre su vida y que es el motivo por el que ahora estamos conmemorando a este hombre, su historia. Una vecina suya, sí, una de esas personas cotidianas de su vida, fue pieza fundamental, muy relevante para su historia. Esta vecina le animó a que acudiera a una peregrinación mariana al santuario de Lourdes desde Liverpool. Claro, eso tenía un coste económico que, por los ahorros que él buenamente pudo ir acumulando, ahorros muy escasos, y vendiendo algunas cosas que tenía, pudo costearse ese viaje. Pero el problema ya no era solo ese. El problema era que su estado de salud era cada vez peor. Los médicos incluso casi se negaron en bloque a que John Trainor emprendiera ese viaje, porque temían que no llegara a Lourdes, que muriera por el camino. Finalmente, por esa terquedad que le caracterizaba, ese carácter recio, este hombre no se dio por vencido y emprendió ese viaje hacia la luz, ese viaje que le cambiaría la vida por completo. Acudió ahí en 1923, estuvo 6 días, pero durante el camino, queridos amigos, en tren, un camino tortuoso en aquella época, de Liverpool a Lourdes, estuvo a punto, sí, de perecer, a punto de perder la vida. Llegó a Lourdes con hemorragias, con ataques epilépticos continuos, con un estado que era la misma muerte casi, la misma muerte lo que reflejaba este hombre. El 25 de julio de 1923 se sumergió en las piscinas de esas aguas milagrosas de Lourdes, hasta 8 veces incluso. Los camilleros, los voluntarios de ahí, decían: este hombre no va a salir con vida de aquí, no va a salir con vida, pero él se empeñaba en que le volvieran a bañar, ¿no? A sumergir en esas piscinas. Fue ese día, 25 de julio, caluroso día de verano, cuando salió de la piscina, le sacaron y él sintió como una fuerza interior, algo especial que se estaba produciendo en su interior, y que más tarde, una vez habiendo asistido a la Eucaristía y a la bendición de los enfermos, esa fuerza que sentía se materializó a ojos de quienes lo rodeaban, de quienes le conocían, porque por primera vez desde el año 1915 pudo mover el brazo derecho, que tenía inmovilizado hasta entonces. Pudo santiguarse con él. Y no solo eso. Viendo él que algo había cambiado en su ser,
se fue al hospital donde estaban alojados en peregrinación, él y otras personas que iban ahí enfermas. Se metió en la cama, como cualquier día, rezando el Santo Rosario, y a la mañana siguiente salió de la cama como un hombre nuevo, como si hubiera vuelto a nacer. Podía mover las piernas. 8 años después, 8 años, queridos amigos, estuvo inmovilizado completamente. Y ese día, esa mañana del 26 de julio de 1923, pudo mover de nuevo las piernas. No lo hacía desde 1915, ojo, cuando quedó gravemente herido en la Primera Guerra Mundial, como ya hemos comentado. Pero esa mañana, ¿qué hizo? Corrió 300 metros hasta la gruta de Lourdes, se hincó de rodillas y le agradeció a la Virgen María la curación. La voz corrió rápidamente. La noticia se extendió como la pólvora. En Lourdes, las personas querían tocar a este hombre. Había murmullos, había comentarios. Oye, mira, este se ha curado. Porque esa silla de ruedas con la que él se movía, estuvo así 8 años sentado en ella, ahora él la empujaba, caminando. Cuando llegó a Liverpool, en la estación le esperaban numerosísimas personas. La prensa también estaba al tanto de lo que había ocurrido. Y cuando él bajó del tren, ¿cómo lo hizo? A pie. Bajó a pie. Estamos viendo una fotografía ahora histórica de ese momento. John Trainor. Cómo empujaba su propia silla de ruedas. Este hombre tenía una pensión por minusvalía que el Estado le proporcionaba. Tenía el 100% de minusvalía. Y esa pensión, los médicos y los responsables no se la retiraron nunca, porque no creían que este hombre estuviera curado, por miedo a que en algún momento volviera a necesitar de una silla de ruedas. No se la retiraron. Es increíble. Pero este hombre estaba curado, porque luego emprendió un negocio en el que él cargaba con sacos, pesados sacos a sus espaldas, de más de 70 kilos. Podía andar, podía moverse con naturalidad. Ya no tenía ataques epilépticos. Esa herida en el cráneo se le había ido cerrando. Ese brazo estaba más fuerte que nunca. Ese brazo que había estado inmovilizado tantos años. Este hombre que estaba pendiendo de un hilo entre la vida y la muerte, que tenía un estado de salud deplorable, y así los médicos lo testificaron, pues ahora había vuelto a nacer. Y tras esa curación, tras ese viaje providencial que emprendió en 1923, cada año regresó, hasta 1943 que falleció, a Lourdes. Regresó como camillero, como voluntario, regresó para seguir dándole gracias a la Virgen María. Es una historia sorprendente. Lo de Lourdes es realmente increíble. Pero también es sorprendente el hecho de que este milagro estuviera enterrado. Haya estado enterrado 100 años, se dice pronto, un siglo entero. Tenemos la misiva, la carta del médico que se ocupaba de John Trainor en relación a su curación. Carta que literalmente decía lo siguiente: reconocemos y proclamamos, junto con nuestros cofrades, que el proceso de esta prodigiosa curación está absolutamente fuera y por encima de las fuerzas de la naturaleza. No obstante, esta misiva nunca llegó a Liverpool. Debía llegar para que el obispo de Liverpool la recibiera y este milagro siguiera su curso natural, su proceso
para ser declarado como tal. Pero no llegó. El caso es que en 2023, el pasado año, gracias a Alessandro Franciscis, presidente de la Oficina de Constataciones Médicas, este hombre que es el encargado de gestionar, digamos, de recoger todos esos milagros, se puso en contacto con el doctor Moriarty, miembro inglés del Consejo Médico Internacional de Lourdes, y le dijo a este doctor Moriarty: oiga usted, vamos a sacar del olvido ese expediente de John Trainor, de aquel soldado de la Primera Guerra Mundial que fue curado en Lourdes. Sacaron efectivamente ese archivo, ese expediente que había quedado en el olvido, un siglo después, y esas piezas del puzzle las pusieron sobre la mesa. Compusieron así ese puzzle para poder declarar oficialmente este milagro. El milagro 71 de Lourdes. Es una historia sobrecogedora, porque además lo increíble es la verdad, queridos amigos. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de esta realidad que no podemos ver, o sí podemos ver, estamos viendo una muestra de ello ahora, pero que muchas veces pasa desapercibido ante nuestros ojos, una realidad que está ahí, y que los médicos, incluso pese a sus conocimientos y saberes profundos en la medicina y la ciencia, muchas veces no pueden explicarlo, como en el caso concreto John Trainor. No pudieron explicarlo. Se rindieron a la evidencia. Médicos, buenos médicos, ejemplares, que dejan a un lado el orgullo y la soberbia humana y reconocen efectivamente que el origen de estas curaciones hay que buscarlo en lo sobrenatural. Es increíble ver, queridos amigos, cómo a raíz de este milagro, personas que rodearon a John Trainor, que le conocían de cerca, otras que no le conocían tanto, pero que supieron de esta noticia, de este milagro, personas que estaban alejadas de la fe, a raíz de esta historia, se convirtieron. Hubo conversiones. John Trainor, alguien que estuvo marcado por el sufrimiento y enfermedades durante años y años, que estuvo marcado también por todo aquel horror que vio en la guerra, y que en esos momentos de agonía, sin embargo, reflejaba una luz especial, una luz propia, la luz de Dios, y arrojaba esperanza a todos aquellos que le rodeaban. Cuando fue curado, fue impresionante, porque eso dio frutos no solo en él, físicamente y en su familia, sino también en personas que les ayudó a cambiar de vida. Sorprendente, ¿verdad? Lo de Lourdes es sorprendente. Personas que van ahí, enfermas, para buscar consuelo ya no solo a sus enfermedades físicas, sino también a sus enfermedades del alma, a sus sufrimientos, porque el hombre, desde que es hombre, el ser humano, anhela eso, anhela encontrar ese consuelo, el consuelo que no lo da a lo material, que no lo dan los aplausos de este mundo, porque eso es efímero, ese consuelo que hay que buscarlo en lo sobrenatural. Y es entonces cuando uno se da cuenta realmente de que tantas veces ponemos ingenuamente el corazón en este mundo y nos estamos equivocando, porque creemos así que estamos llenando ese vacío que arrastramos, pero lo que estamos haciendo es acrecentándolo. Lo vamos acrecentando a medida que rechazamos y damos la espalda a Dios. Es así, queridos amigos. Es así lo que John Trainor nos enseña, lo que esta historia refleja. ¿No es sorprendente? Nos vemos pronto.